aliado. En nombre de IAB Colombia, los saludo. Yo soy Elizabeth Ramírez Correa, directora académica y directora ejecutiva encargada. Natalia, buenos días. Hoy tenemos una invitada de lujo, Natalia Serna de Goldfish, quien nos va a hablar de todas las tendencias del marketing de influenciadores. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Elizabeth, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos. Ok, entonces les presento a Natalia. Bueno, y las gracias a nuestro aliado Marketing University en nuestros webinars. Natalia es la fundadora y CEO de Goldfish, agencia líder de influencer marketing en Colombia y una de las más importantes de Latinoamérica. Goldfish ha estado en el mercado por más de 9 años y ha trabajado con más de 600 clientes de la región a través de sus oficinas en Colombia, México y Perú. En 2022, Natalia fundó Galilea, la primera agencia en Colombia que le apuesta al futuro de las marcas en el metaverso. Natalia fue seleccionada como una de las Women to Watch 2022 por sus aportes al sector de las comunicaciones, el mercadeo y la publicidad del país. Antes de Goldfish, Natalia trabajó en Google como Sales Manager y anteriormente a esto, ella trabajó 8 años en Procter & Gamble en diferentes roles de mercadeo. Natalia es administradora de empresas, tiene un MBA, una especialización en marketing y otra en project management, así como diplomados en la Universidad de Harvard y Wharton. Natalia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida de nuevo y el auditorio es tuyo. Buenísimo, Elizabeth. Bueno, nuevamente, muchas gracias a la IAB y a Marketing University por invitarme a este espacio. La idea del día de hoy es que les voy a hablar acerca de las últimas tendencias que estamos viendo en el influencer marketing para este año. Como ya lo dijo Elizabeth, pues mi nombre es Natalia Serna y soy la gerente general y CEO de Goldfish, que es una agencia experta en influencer marketing. Y básicamente lo que venimos haciendo a lo largo de estos más de 9 años de trayectoria es ayudar a las marcas a conectarse con estos influenciadores más afines del target, siempre muy enfocados en alcanzar los objetivos de negocio de cada uno de nuestros clientes. Bueno, dicho eso, les estoy ya compartiendo la pantalla, en donde, como les decía, el día de hoy vamos a ver las 5 tendencias más importantes que estamos viendo en el influencer marketing para este año. Tenemos un ebook completo que tiene 10 tendencias, hay 5 de ellas que no estamos alcanzando a cubrir en este espacio, ya que solo teníamos una hora de espacio. Entonces, si quieren el ebook completo, los invito a que lo descarguen desde nuestra página web. Listo. Entonces, para comenzar, la primera tendencia que estamos viendo en el influencer marketing es que el video definitivamente va a ser el rey de los formatos. ¿Y esto por qué se da? Y es básicamente porque yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil de transmitir mensajes y conectarse con ellos a través del formato de video. Además, estamos viendo algo cada vez más y es que nos da pereza leer. Y tenemos como la ley del mínimo esfuerzo, o sea, cada vez estamos más abrumados por la cantidad de información que hay allá afuera. Recibimos contenidos de todas partes y de todas las formas. Entonces, al final, el video es ese contenido que se destaca un poco de los otros contenidos. Adicionalmente, lo que estamos viendo específicamente en las campañas de influencer marketing es que el formato de video es el formato que mejor le va. De hecho, en un estudio hecho por Tracker es una plataforma de influencer marketing, hizo un análisis en donde incluyó a más de 25,000 posts en diferentes formatos. Y lo que se dio cuenta es que el contenido en video puede generar fácilmente un 20 o un 30% mejores resultados en promedio que otro tipo de formatos. Adicionalmente, y según el último estudio de Influencer Marketing Hub, lo que estamos viendo es que el contenido en video puede llegar a generar 1,200 veces más shares que el contenido de texto e imagen combinado. Imagínense esto, o sea, si realmente yo lo que busco es generar este tipo de engagement y que la gente comparta mi contenido, pues video es el formato que se está destacando aquí. Y adicionalmente, en un estudio hecho por HubSpot, lo que estamos viendo es que el video es el tipo de contenido que también más le llama la atención a los usuarios. Las personas, aquí se les preguntaba cuál es el tipo de contenido que más te llama la atención y el 24% seleccionó video como el primer formato, seguido de fotos en un 15%. Y adicionalmente,
y esta parte es muy interesante, y es que el engagement rate, en términos de número de likes y comentarios, ha caído. Cuando nosotros veíamos los resultados en redes sociales y de los influenciadores específicamente, veíamos que tenían más likes y comentarios hace unos 5 años que lo que estamos viendo ahora. Y seguramente la razón es porque pues cada vez hay más generadores de contenido, hay más contenido allá afuera. Entonces las personas están interactuando un poquito menos con los contenidos que lo que veíamos hace nuevamente unos 5 años, pero se están incrementando las reproducciones de video. Es decir, el view rate lo estamos viendo aumentar. Veamos, por ejemplo, este ejemplo. Este fue una campaña que tuvimos hace poco con Ramo para el lanzamiento de Gala Café. Básicamente, aquí lo que buscaba Ramo era buscar a esos amantes del Gala para hacer el lanzamiento de su nueva versión de Ramo, de Gala Café, en este caso, y quería mostrar cómo los verdaderos fans de esta marca podían hacer incluso hasta canciones para mostrar los fans que eran del producto. Veamos esta integración que hizo el Afrojack en TikTok. Quiero disfrutarte como si fuera un cafecito por la tarde. Vámonos al tiempo que se vaya lento. Vida, vivimos el momento. La vida hoy las partes. Bailando. Y como en las suaves. Donde quieres, solo 5 minutitos. Entonces, si vemos, es un contenido súper entretenido, súper divertido. La integración que hace con la marca es muy poderosa. Seguramente es un contenido que yo veo en TikTok y no necesariamente hago swipe porque me llamó la atención, me cautivó y recibí el mensaje precisamente pues de todo el lanzamiento de lo que quería, en este caso, Ponqué Gala comunicar a través de un contenido súper entretenido. Como segunda tendencia, estamos viendo el 360 Influencer Generated Content. ¿Y esto qué significa? Básicamente, el IGC o Influencer Generated Content es un tipo de contenido que los influenciadores crean en asociación con una marca en donde la marca es la protagonista y el contenido, y esto yo creo que lo más importante, se comparte desde las plataformas sociales de la marca. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la marca se integra con un influenciador y el contenido sale en las redes sociales del influenciador. El IGC es, yo contrato un influenciador, pero el contenido sale desde las plataformas digitales de mi marca. Es decir, yo uso ese contenido en mi Instagram o en mi Facebook o en mi página web o en mi e-commerce y lo que estoy básicamente utilizando es al influenciador como creador de contenido, como esa unidad de realización mínima y lo contrato como si fuera una productora. Pero resulta que esta productora crea contenido desde su casa, seguramente mucho más barato y a veces incluso hasta mejor. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y según una encuesta de Linkia que se hace en Estados Unidos el año pasado, se le pregunta a las personas que trabajan en marketing si piensa o no utilizar contenido IGC. Y el 85% de las personas afirma que va a utilizar este tipo de contenidos. De hecho, el 94% planea reutilizar el contenido de los influencers en redes sociales pagas y el 73% en redes sociales de la marca. Entonces, si vemos, ya es una tendencia que viene cada vez cogiendo mayor auge. En Estados Unidos, pues ya estamos viendo el 85% de las personas lo planean utilizar. Entonces, aquí la invitación es a que todo el mundo, y en Colombia o en Latinoamérica, también lo estemos haciendo. Aquí les quería mostrar un ejemplo que tuvimos con Barú. Barú es un hard seltzer de la FLA, de la Fábrica de Licores de Antioquia,
en donde ellos básicamente lo que nos pidieron fue que les ayudáramos. Estos contenidos que salieron en esta campaña vivían en las redes sociales de la marca, pero la FLA también licenció estos contenidos y lo que hizo fue que utilizó los contenidos creados por los influenciadores para alimentar, por ejemplo, su Instagram, su Facebook, etcétera. Este contenido lo hizo Valeria Buchaiber, que fue reina del Carnaval de Barranquilla, con un grupo de amigos. Se los muestro. Natalia, no estamos escuchando bien el video. No sé si te salió una opción de optimizar video o lo otro que nos dicen por aquí es si nos puedes luego compartir los enlaces para enviarlos a la audiencia. Bueno, tengo entendido que los videos se están escuchando como entrecortados, entonces, o no se están escuchando, no se escucharon nada. Ok. El audio no se está escuchando. ¿No? Qué raro, porque me habían dicho que se estaba escuchando bien. Pero bueno, ya digamos que ahorita no tengo tantos videos. Si quieren, igual continuemos y más bien los paso un poco más rápido. Dale, el primero se escuchó entrecortado, el segundo no se escuchó, Natalia. Qué raro. Dame un segundito. Dice que... Estoy tratando de... Creo que cuando tú lo ejecutas para reproducir, te da la opción de optimizar en video. Si no te sale esa opción, no te preocupes. También. O Sigamos. también, Natalia, puedes mirar en los 3 punticos donde dice más. Ahí te da la opción de optimizar para video. Ok. Listo. Si quieren... Ok, optimizar el uso compartido de la pantalla del videoclip. Sí, cuando vas a compartir videito para que se vea mejor y luego cuando dejes de compartir ya quitas la opción. Bueno, no está, la verdad no sé cómo hacerlo. Si quieren, sigamos. Dale, sigamos y si quieres, si tienes los enlaces, los pasas luego, no hay lío. Listo. Bueno, ¿por qué es tan importante el tipo de contenido del Influencer Generated Content? Básicamente, este tipo de contenido es importante por muchos motivos. El primero de ellos es porque es un contenido muy auténtico. Es un contenido al que yo le creo, es un contenido que genera mucha credibilidad. De hecho, tenemos una data que nos dice que el contenido de los influenciadores, o sea, que las personas le creen mucho más a las personas que a las marcas. De hecho, un 92% más. Adicionalmente, el contenido creado por los influenciadores, lo que estamos viendo es que generan mayor engagement, generan 2 veces mayor número de interacciones que el contenido propio de una marca. Es un contenido adicionalmente que es muy relevante porque es creado por una persona que se parece a mí. Entonces, al final lo que yo estoy viendo es un contenido que me genera interés, que me da tips de uso, que me muestra, por ejemplo, cómo usar un producto. Y eso se vuelve muy relevante. Y por último, estamos viendo que es un contenido que es de buena calidad. Es decir, los influenciadores cada vez generan mejor contenido, cada vez se han profesionalizado más y estamos viendo una calidad del contenido muy, muy buena. Entonces, pues tengo este video. Si quieren, lo voy a poner a rodar. Me dicen si se oye y si no, pues pasamos. ¿Les parece? Dale. Listo. Esta limonada inspirada en Encanto de Disney te va a encantar. Pon 1 litro de agua y cuando hierva para adentro 20 flores. Bugambilias o veraneras, ¿cómo le dicen en tu país? Ponle hielo y el zumo de 5 limones. Decora tu limonada encantada como quieras. Y listo. Ya no hay excusas para que veas Encanto porque está disponible en Disney Plus.
Entonces, vemos este contenido es hecho por los de ñam, en donde los contrató básicamente Disney para el lanzamiento de su película Encanto, y lo que querían era generar awareness, invitaron a la gente a ver esta película. Entonces, si vemos, es un contenido que incluso nos enseñó a hacer una limonada, obviamente muy enfocada en Encanto, y tiene el call to action claro de que fuéramos a ver Encanto a través de Disney Plus. Disney, ¿qué ha podido hacer? Coger este contenido que ya tenía en campaña y apalancarse de este buen contenido para ponerlo en sus redes sociales. ¿Qué hizo Disney en cambio? Promocionó Encanto de esta manera, que es como por lo general promueve sus contenidos a través de Instagram Stories. Entonces, al final lo que estamos viendo es que el contenido creado por los influenciadores, que además ya tenemos en campaña, pues nos puede servir para utilizarlo en nuestras propias redes sociales. También que es importantísimo, y es que el retorno sobre la inversión de la IGC es 2 veces mayor que el contenido propio de una marca. O sea, al final lo que estamos viendo es que como mueve la caja registradora, el contenido creado por los influenciadores es 2 veces mayor que el contenido propio de una marca. Obviamente es muy importante tener en cuenta que debemos tener los derechos de uso de este contenido. Es decir, se puede utilizar el contenido de los influenciadores sin yo tener la autorización previamente de esos influenciadores para hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo yo, desde el inicio de la campaña, contratarlos para que ellos pongan los contenidos en sus redes sociales y yo también utilizarlos en mis propias redes. Y si eso no lo quiero hacer de esa manera, puedo porque no sé cuáles contenidos voy a contratar, puede que lo que yo haga es que salga campaña y tome la licencia únicamente de los mejores contenidos a los cuales yo quiero amplificar en mis propias redes sociales. Entonces, pero lo que sí es importante es asegurar que yo tengo los derechos de uso de esos contenidos según el territorio, el tiempo, la duración, etcétera, que yo quiera tener esos contenidos. ¿En dónde puedo utilizar yo el IGC? Lo puedo utilizar en anuncios, por ejemplo. Lo puedo usar en anuncios pagos, llámese en Google, en Meta, en YouTube, en la red de display, etcétera. Lo puedo utilizar en mi sitio web. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce y quiero mostrar los tutoriales de cómo se usan los productos dentro de mi e-commerce, lo puedo utilizar en mi sitio web. Puedo hacer una campaña de email marketing y aquí yo puedo hacer, como voy a tener contenidos segmentados y diferentes, pues le puedo mandar, según el target de mi marca, cierto tipo de contenidos para que la comunicación sea más afín. E incluso puedo utilizar el contenido de los influenciadores en medios tradicionales. Y esto lo hemos hecho cada vez más. De hecho, en pandemia tuvimos marcas que, por ejemplo, querían tener comerciales de televisión, pero las productoras estaban cerradas y no estaban generando contenido. Entonces, lo que hicimos fue que contratamos a influenciadores para que hicieran los comerciales de televisión que las marcas estuvieron pautando durante este periodo. Como tercera tendencia, estamos viendo la multiplicación de los nano y los microinfluenciadores. Yo me imagino que todos se están dando cuenta que pues cada vez tenemos más influenciadores y la realidad es que hay un montón de influenciadores allá afuera. De hecho, ¿sabían que en el mundo hay alrededor de 1 billón de personas que se identifican como creadores de contenido? Suena loco, ¿no? Estamos hablando que 1 de cada 8 personas, ¿no? son creadores de contenido. Obvio que puede ser creador de contenido. Seguramente yo creería que casi todos los que estamos hoy conectados en esta conferencia somos creadores de contenido, porque tenemos un LinkedIn, o porque tenemos Facebook, o porque tenemos Instagram, o Snapchat, o Twitter, o tenemos un blog, y en el momento en que yo creo contenido para cualquiera de estas plataformas, yo me convierto en creador de contenido. Entonces, está claro que muchos de nosotros somos creadores de contenido y por eso 1 de cada 8 personas en el mundo hoy es un creador de contenido. Pero lo más interesante es que de estos 1 billón hay alrededor de 80 millones de personas que se identifican como influencers. Y esto es básicamente que cuando le preguntan a la persona, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? La respuesta es, soy influencer.
Entonces estamos hablando que esto equivale al 8% de todos los creadores de contenido y ya estamos hablando de que el 1% de la población global en el mundo se identifica como influenciadores. Entonces, lo que estamos viendo es que la multiplicación de los influenciadores es impresionante y es totalmente exponencial. De hecho, en Latinoamérica nomás, estimamos que hay más de 17 millones de influenciadores, que es una locura. O sea, estamos hablando de 17 millones de personas que se identifican como influenciadores. En México puede haber 636,000, en Colombia, por ejemplo, específicamente, estamos hablando de que estamos llegando también a los 600,000, 586,000. Claramente, la mayoría de todos esos influenciadores se encuentran dentro de la categoría de nano-influenciador, que son aquellos influenciadores que tienen entre 1,000 y 10,000 seguidores, y estimamos que alrededor del 85% se encuentran en esta categoría, es decir, son nano-influenciadores, pero estamos hablando que en Colombia hay 500,000 nano-influenciadores. En la categoría de micros, que puede estar en el rango de 10,000 a 100,000 seguidores y que pueden representar alrededor del 12% de todos los influenciadores, podemos tener más de 71,000. De los macros, que son estos influenciadores entre 100,000 y 1,000,000, estamos hablando que son alrededor de 2.5%, es decir, 14,600. Y de los megas, que son aquellos que tienen más de 1,000,000 de seguidores, ya estamos hablando de que puede haber más de 1,800 influenciadores de más de 1,000,000 de seguidores en el país. Entonces, lo que estamos viendo es que son unas cifras enormes. Yo por eso cuando le digo a los clientes, me dicen que les pasamos alguna propuesta y me dicen, no, pero es que yo no lo conozco y esta tampoco lo conozco. Y yo, pues es que lo importante no necesariamente es que tú lo conozcas, lo importante es qué tan afines con tu target, con la marca, con los objetivos, porque va a ser imposible conocer a los 586,000 influenciadores que se estima que hay actualmente en el país. Y lo lindo, digamos, que de este medio de influencer marketing es que actualmente todas las marcas van a poder contratar a los influenciadores, porque ya es un medio que dejó de ser un medio que solo pocos o los grandes anunciantes pueden contratar, porque los grandes anunciantes seguramente pueden tener televisión, radio, contratar a magos, mecras, pero la realidad es que yo puedo tener un influenciador, yo puedo vender carteras desde mi casa y decirle a una influenciadora de belleza o de lifestyle o de moda que promueva mi cartera a cambio de que yo le doy una cartera. Y yo como microemprendedora estoy en la capacidad de hacer una campaña de influencer marketing por canje, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con estos nano y con microinfluenciadores? El primero de ellos es que logramos conexiones mucho más personales. Como tiene una audiencia mucho más pequeña, sea mucho mayor que la que yo puedo sentir con un mega influenciador, por ejemplo. Adicionalmente, como les decía, hay un tema de bajos costos. ¿Pero por qué? Porque yo puedo trabajar con canje. Nosotros en Goldfish le llamamos esto entra dentro de la unidad de Digital PR, y es que yo a los influenciadores les puedo mandar, por ejemplo, anchetas de productos para que posteen a cambio temas o cosas de mi marca. Y también lo que estamos viendo con estos nanos y micros es que en muchas oportunidades, no en todas, pero en muchas oportunidades tienen contenido de nicho. Entonces, claro, si yo soy un restaurante en Medellín de comida vegana, yo me gustaría tener un influenciador, pero ¿de qué me sirve tener yo un mega que va a tener solo el 1 o el 2% de toda su audiencia relevante para mi restaurante? ¿Qué tal si yo más bien contrato a un foodie de Medellín que tenga audiencia en Medellín que hable de comida vegana, porque su tipo de contenido es alimentación saludable vegana? Pues la información va a ser mucho más afín, entonces puede que no tenga el 1,000,000 de seguidores, pero puede que tenga 15,000 seguidores muy afines a mi marca. Y adicionalmente, cuando yo contrato a los nanos y los mega, a los nanos y los micros, perdón, voy a poder tener mucho mayor número de contenidos. Nos pasa mucho con muchos de nuestros clientes que nos dicen, tengo 40 millones de pesos. Y yo le digo, listo, yo le voy a contratar a 2 megas con 2 acciones cada uno. Me dicen, no, oiga, no, ¿cómo así? ¿Con 40 millones solo alcanza para eso? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Puede decirle, bueno, si quieres dejemos al mega
porque el mega me va a dar mucho alcance a bajo costo y con la plata del segundo mega contrato más bien a una tropa de 10 microinfluenciadores haciendo cada uno de ellos 2 acciones. Entonces lo que hago es que tengo, en vez de tener un solo influenciador, tengo 11 influenciadores y en vez de tener solo 4 contenidos, tengo 22 contenidos en campaña. Este, por ejemplo, fue un caso que tuvimos con Vichy. Vichy, que es una marca pues, de L'Oréal, lo que quería era que tuviéramos un plan de embajadores con microinfluenciadores a cambio de canje. Entonces, lo que nosotros hacíamos con ellos es que cada 2 meses, por 6 meses, les mandamos una ancheta de productos para que ellos, a cambio de recibir esa ancheta que tenía un valor comercial de $220 aproximadamente, hiciera determinados contenidos. Tuvimos 32 microinfluencers en campaña que generaron 160 contenidos. Los resultados fueron increíbles porque el engagement rate que tuvimos en campaña fue el 13.35%, que si vemos es un engagement rate muy alto, que por lo general los influenciadores más pequeños muchas veces, y ojo, no siempre, tienen mejores engagement rates, y el retorno sobre la inversión de esta campaña fue muy positivo en el 776%. Veamos uno de los contenidos que tuvimos en campaña y esperemos que se oiga bien. Me cuentan. Acompáñanos hacia nuestra rutina AM. Esta es la cajita de mi mamá, esta es la mía. Primero la limpieza, después contorno de ojos mineral 89, que lo amamos. Mi mamá está usando el Serum B3, que es especial para arruguitas y manchitas. Y yo estoy utilizando la vitamina C para luminosidad. Vean cómo queda la piel. Después mi mamá sigue con el ácido hialurónico para hidratar la piel. Y yo estoy usando como hidratante el Mineral 89. Protector solar, Capital Soleil. Mi mamá lo está usando con color y yo prefiero usarlo sin color, pero los dos son buenísimos, la textura es súper ligera y así nos quedó la piel. Entonces, si vemos un contenido muy orgánico, muy natural, seguramente pues son microinfluenciadores, entonces deben estar por el rango de los 30.000, 50.000 seguidores por ahí, pero pues son contenidos que son muy relevantes seguramente para ese target y al final a la marca le costó solo el canje de producto, lo que también hace que los retornos sobre la inversión sean muy positivos para las marcas. Como cuarta tendencia, estamos viendo la importancia de amplificar los mejores posts de sus influenciadores. ¿Y esto qué significa? Básicamente, lo que queremos decir con esto es que amplifiquemos o pautemos los mejores contenidos creados por los influencers. En el momento en que yo pauto estos contenidos, yo puedo alcanzar el público objetivo que tiene mi marca, ampliando significativamente el alcance de las publicaciones con contenidos que ya probaron con que funcionan. Entonces, por ejemplo, yo tengo una campaña de influencer marketing, 50 contenidos. Puede que de esos 50 contenidos haya 5 o 10 que se destacaron, que fueron los mejores, que tuvieron los mejores resultados, el mejor engagement rate, que contaron de la mejor manera la historia de mi marca. Lo que puedo hacer es coger esos contenidos y pautarlos. ¿Para qué? Para que el alcance no sea únicamente, digamos, que este punto amarillo, que es lo que puede alcanzar una publicación promedio de un influenciador, hagamos de cuenta el 10%, sino que yo coja ese mismo contenido y lo amplifique a toda la audiencia objetivo de mi marca. Es decir, yo puedo pautar ese contenido para que le llegue a toda la audiencia target de mi marca que tiene ese influenciador y que aún no ha recibido ese contenido, más toda la audiencia target de mi marca por fuera de la audiencia de ese influenciador. Entonces, hay 2 maneras de hacerlo principales. Una manera es hacerla de la manera tradicional, que es como todos conocemos la pauta, y es que yo pauto los contenidos de los influenciadores a través de los canales tradicionales y de las cuentas propias de la marca. Es decir, la pauta sale desde la cuenta de mi marca. Esto está comprobado que tiene una eficiencia en los CPMs del 10% versus el contenido propio de una marca. Entonces, ya estamos viendo que de la manera tradicional tengo eficiencias en costos por mil. Pero si yo hago esto mismo desde la cuenta del influenciador,
logro aún mejores resultados. Este, por ejemplo, es un ejemplo de Dunkin' Donuts, y si ven, el contenido está saliendo no desde la cuenta de Dunkin' Donuts, sino que está saliendo desde la cuenta de TikTok del influenciador que tenían en campaña, que eran Juanfer y Malú, ¿correcto? Esto, digamos que actualmente lo podemos hacer en Instagram, y eso se llama whitelisting, y también lo podemos hacer a través de TikTok, a través de los Spark Ads. Entonces, aquí la diferencia es que la pauta sale desde el perfil del influenciador, no desde el perfil de la marca. Lo que estamos viendo con los resultados de esto es que estamos logrando eficiencias del 35% en CPM versus el contenido propio de una marca. Entonces, al final lo que estamos viendo son una maximización del presupuesto increíble cuando lo hacemos a través ya sea de whitelisting o Spark Ads. Nosotros tuvimos una campaña muy interesante con Aginomen. Básicamente, Aginomen, lo que hicimos con ellos fue que tuvimos un grupo de influenciadores, digamos que muy amplio, en donde generamos más de 82 publicaciones. Y lo que hicimos fue, nuevamente, tuvimos muchas publicaciones y el 20% de ellas se destacaron del resto. Entonces, lo que hicimos fue que amplificamos el 20% de estas publicaciones y logramos 6 millones de alcance adicional con esta amplificación, con una inversión muy pequeña. O sea, solo invertimos un 10% adicional a lo que ya ellos tenían en campaña y logramos casi que duplicar el alcance que teníamos. Y redujimos el CPM en un 35%. Y finalmente, como quinta tendencia, estamos viendo la importancia de tener data y analizar la data en el influencer marketing. Y aquí, básicamente, lo que estamos viendo nosotros desde Goldfish es que el influencer marketing se ha venido sofisticando cada vez más. Nosotros antes hacíamos campañas muy empíricas, con muy poca data, y pues teníamos igual campañas que seguramente eran buenas, pero había poca data detrás. Lo que hemos visto actualmente es que cada vez tenemos más herramientas, más plataformas, los analytics de las mismas plataformas y redes sociales se han sofisticado, y esto nos ha permitido tomar mejores decisiones basados en el análisis de la data. Nosotros digamos que podemos analizar la data en campañas con influenciadores de muchas maneras, pero aquí les queremos mostrar unas 3 maneras principales de cómo entra el análisis de los datos en campañas de influencer marketing. El primero de ellos entra a través del análisis de la data para la selección de los influencers. Y aquí básicamente es que analizando la data podemos responder a la pregunta eterna a nuestros clientes sobre cuál es el mejor talento para la campaña. Está claro que el análisis de la data no lo es todo. Siempre vamos a comenzar con un análisis cualitativo, que por ejemplo aquí entran cosas como qué tipo de influenciador es, qué tipo de contenido genera, dónde vive, cuáles son sus intereses, refleja los valores de mi marca. Eso es algo muy importante, o sea, es un influenciador afín a mi marca, el tipo de contenido es afín a los valores de mi marca. Es un influencer controversial, o le creería, ¿será que si este influenciador se pone mi producto, lo usa, lo recomienda, yo le creería? Y esto al final es algo muy cualitativo, que es una base de partida. Cuando yo ya tengo check en el análisis cualitativo, seguimos con el análisis cuantitativo. Y es, por ejemplo, es la audiencia target de mi marca, qué edad o qué género tiene un buen alcance o un buen engagement, en qué red social, en qué formato y con qué tipo de interacciones genera, o cómo le ha ido con publicaciones pasadas. Veamos un ejemplo. ¿A quién escogerían ustedes si tenemos una campaña que busca generar awareness sobre cuchillas para mujeres jóvenes? Es decir, mujeres, según el target de la marca, menores de 30 años. En México, es una campaña en México. Y la puse en México de aposta porque acuérdense que nosotros no conocemos a todos los influenciadores, y al final, a través del análisis de la data, yo sí puedo saber cuál es el mejor fit que tiene un influenciador versus otro. Y tenemos 2 talentos. Debemos escoger solo una. No significa que
el otro sea muy malo, por decirlo así, simplemente tenemos plata para seleccionar un solo perfil. Entonces tenemos a dos influenciadores que son Tami Parra y Priscila Arias. Lo que estamos viendo es que ya ambas pasaron el análisis cualitativo y yo viendo su feed, viendo su tono, viendo el tipo de contenido, yo digo, ambas me hacen sentido para mi marca. Veamos el doble clic y qué nos dice la data. Entonces, en el tier, ambas son macroinfluenciadoras, tienen un número de seguidores similar, entonces, check. En el términos de view rate, lo que estamos viendo es que Tami genera un 67% de view rate, mientras que Priscila únicamente un 34% de view rate. Entonces, al final, Tami la ven mucho más personas con relaciones, números y seguidores, y eso pues me gusta más, ¿no? Porque yo estoy buscando al final alcance. En términos de engagement, el engagement rate de Tami es excelente, está casi en el 6%, mientras que el de Priscila está en el 2.8%, que no es un engagement rate malo. Ojo, un engagement rate malo es por debajo del 1%, pero en este caso, si yo tengo que escoger a una de las dos, Tami Parra tiene mucho mejor engagement rate que Priscila. En términos de audiencia, recordemos que el target de la marca eran mujeres menores de 30 años. Cuando yo analizo cómo es la audiencia de Tami, el 75% es menor de 30 años. Entonces ya estoy viendo que es muy afín al target de mi marca. Mientras que la audiencia de Priscila, en términos de edad, únicamente el 45% es afín al target de mi marca. Y si nos vamos al género, ambas son bastante fuertes, digamos que Tami tiene 88% mujeres, Priscila 92%, entonces digamos que en este caso siento yo que están las dos muy fuertes en el género al cual yo le quiero hablar. En términos de el país al que le hablan, vemos que Tami es mucho más fuerte. La campaña, nuevamente recuerden que era para México, y Tami, la audiencia de Tami es 97% mexicana, mientras que Priscila es únicamente 69%. Entonces, de cierta manera, con Priscila yo estoy desperdiciando casi el 31% de la plata porque le van a llegar a personas de otros países. Y finalmente, y esto es un score que nos da, en nuestro caso, Tracker, que es la plataforma con la que trabajamos, ellos nos sacan cuál es la credibilidad de la audiencia con este influenciador. Y esto es uno de esos algoritmos sofisticados que incluyen un montón de variables para llegar a este número. Y lo que estamos viendo es que a Tami, el audience credibility es del 85, el de Priscila es del 73, que es bueno, es un buen audience credibility, pero Tami la supera. Entonces, si vemos, la data es fundamental para complementar el análisis cualitativo que hago los influenciadores y asegurar que escojo a los mejores que necesito en campaña. Una segunda manera de incluir el análisis de los datos en campañas con influenciadores es para negociar los honorarios de los influenciadores. Entonces, según los resultados esperados de los influencers, yo puedo negociar mejor sus tarifas o decidir si es efectivo contratarlo o no. Entonces, veamos un ejemplo. Estoy aquí para ayudarte. Conoce a... Perdón, se activó Siri. Debo contratar a 10, o sea, tengo un ejercicio y tengo una marca que el target es lifestyle. Lifestyle, para que sepan, es la categoría más masiva que tenemos en las redes sociales con los influenciadores. Es donde más influenciadores hay. Entonces, debo contratar a 10 microinfluenciadores de lifestyle. Vamos a asumir que el CPM promedio de los influenciadores micro de lifestyle está en $30. Esto es un ejemplo. Y yo elijo 10, ¿no? Elijo 10 aleatoriamente dentro de estos miles de influenciadores de lifestyle que tenemos en Colombia y veo que 2 de ellas tienen un CPM de 60. ¿Qué debo hacer en este caso? La realidad es que debería reemplazar a esas 2 influenciadoras de lifestyle micro que valen el doble. ¿Por qué? Porque valen el doble que el CPM promedio de las influenciadoras de lifestyle.
¿correcto? Además, no estamos hablando de una categoría de nicho. Por ejemplo, yo nunca podría comparar una influenciadora de lifestyle micro con un odontólogo micro. Está clarísimo que el odontólogo va a tener un CPM muchísimo más caro. Entonces, yo no puedo comparar peras con manzanas. Yo en este ejercicio solo lo puedo hacer cuando comparo peras con peras. Llámese influenciadoras micro de lifestyle. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cuál influencer es más barato trabajar? Tengo una campaña y el micro me la cotiza esa campaña en $500 y el mega me cotiza esas mismas acciones en $5,000. Aquí muchísima gente y muchos de nuestros clientes nos dicen, pues es mucho más barato trabajar con el micro. Y la respuesta en este caso es, no tengo suficiente información. Yo solo con estos valores no sé cuál es más barato. Si yo digo que las impresiones estimadas de esa campaña del micro son 10,000 impresiones estimadas y del mega voy a tener 1,000,000 de impresiones estimadas por ese paquete de acciones, la realidad es que el CPM del micro es de $50 y el CPM del mega es de $5. Entonces, si vemos, el micro es $50 el costo por 1,000 impresiones y el mega es de $5. Entonces, es en este ejemplo 10 veces más eficiente contratar a un mega que a un micro. Por ejemplo, si mi presupuesto total es de $10,000, con $10,000, si contrato a 2 megas, yo alcanzo 2 millones de personas, versus contratar 20 micros, que es lo que me costaría, en donde alcanzo únicamente 200,000 personas. Entonces, nuevamente, es mucho más barato o más eficiente contratar al mega, que me da 10 veces mejores resultados por la misma plata. Y finalmente, también la data la uso para planificar campañas y medir los resultados. Y aquí algo que yo siempre digo es que la clave no es medir por medir, sino medir para conseguir cada vez mejores resultados. Es decir, no es como medir por un loquito y medirlo todo. No, yo mido, analizo y itero para que mi siguiente campaña sea cada vez mejor. Dentro del influencer marketing, nosotros tenemos 3 grandes categorías de métricas. La primera son la categoría de desempeño, en donde básicamente lo que yo hago en esta categoría es medir el impacto que tiene el influencer marketing. En la segunda categoría, yo tengo la categoría de eficiencias en costos, en donde lo que hago es medir la eficiencia de las inversiones de influencer marketing. Y finalmente tengo la categoría de equivalencia en costos, que lo que hace es medir la eficiencia de las inversiones del influencer marketing comparada con otros medios. Que veamos unos ejemplos de qué entra en cada categoría. Y está dividido también según el objetivo que yo tengo como marca que quiero perseguir en esa campaña. Entonces, por ejemplo, dentro de la categoría de métricas de desempeño, entran cosas para objetivos de awareness, como desde el número de influenciadores que tengo en campaña, número de acciones, el alcance, las impresiones. En consideración entra, por ejemplo, cuáles son las vistas, los engagements, el engagement rate, los clics, el tráfico, y en conversión mido las ventas. En métricas de eficiencias en costos, yo mido, por ejemplo, aquí si vemos ya son todas los CPP. Entonces, por ejemplo, miro en awareness el cost per post, o el cost per 1,000 impressions, o el cost per view. En consideración, yo empiezo a medir el cost per engagement o el cost per click. Y en conversión, mido, por ejemplo, el cost per lead. Llámese lead lo que el cliente llame lead. Llámese registro, nuevo usuario, venta, número de ventas, ¿no? O sea, al final esto lo va a definir la marca. Y finalmente, en las métricas de equivalencia en costos, entran cosas como el retorno sobre la inversión y el Earned Media Value, que una vez yo saco el Earned Media Value, yo puedo sacar el retorno sobre la inversión. ¿Cuál es la recomendación? Siempre apalancarse de los 3 tipos de métricas, ya que cada categoría mejora los resultados de la otra. Si yo mido las 3, yo veo cómo son las métricas de desempeño, mejoro las métricas de eficiencias en costos, mejoro las equivalencias en costos, y la idea es siempre estar midiendo las 3 categorías. Ojo, no todas las métricas de todas las categorías, porque esto va a variar también según mi objetivo, pero sí métricas específicas dentro de cada una de las categorías de métricas.
Y ya para resumir, vimos 5 tendencias principales. La primera, incluyamos video siempre en nuestras campañas. Es el formato que a mejor le va, es el rey de los formatos. Casi que si podemos concentrar la mayor parte de nuestros presupuestos en video, hagámoslo. Tenemos el 360 Influencer Generated Content y es contratemos a los influenciadores como productoras de contenido para mi marca y utilicemos ese contenido en las redes sociales de mi marca para lograr contenidos más auténticos, más creíbles y que al final me generan mejor retorno sobre la inversión. La multiplicación de los nano y los micro. Aquí, claro que podemos trabajar con nano y con micro. Están al alcance de absolutamente todos. Importante entender que cuando trabajamos con ellos, en la medida en que sean estrategias por canje, vamos a aumentar el retorno sobre la inversión de mi campaña. La invitación también como cuarta tendencia es amplificar los mejores posts de los influencers. No tenemos que amplificarlo todo, pero sí elijamos los mejores contenidos de nuestros influenciadores y amplifiquémoslos idealmente desde las mismas cuentas de los influenciadores, que es donde hemos visto la maximización de los presupuestos y por ende del retorno. Y finalmente, incluyamos el análisis de data en diferentes momentos de nuestras campañas para asegurar que cada vez elevamos el nivel y los resultados que tenemos en nuestra campaña. Y bueno, ya con eso termino mi espacio. La idea es que podamos tener estos últimos 15 minutos para cualquier pregunta que tenga el público. Con mucho gusto la contestamos. Bueno, Natalia, mil gracias por esta charla tan interesante. Tienes una nutrida audiencia totalmente interesada en este tema. Tenemos varias preguntas del público. Arranquemos con las preguntas de Diego Franco. Diego dice, ¿cómo se logra integrar el tono y la forma de comunicar de influencers con la línea de comunicación que debe mantener la marca en sus redes? Mira, aquí lo primero es que tienes que elegir al influenciador perfecto. Nosotros hablamos de que debe haber un match perfecto entre la marca y el influenciador. Entonces, tú debes asegurar que eliges a un influenciador que tiene tus valores de marca, que cumple el tono de comunicación con el que tú te quieres asociar, o sea, que te encanta ese influenciador, su manera de hablar, y simplemente si los contenidos van a vivir en las redes del influenciador, tenemos que ser muy abiertos a que sea el influenciador quien haga la creatividad. Nosotros invitamos siempre a la co-creación, en donde podemos tener una mesa en donde está el influenciador, el cliente, Goldfish, y estamos llegando a las mejores ideas y co-creando las mejores ideas. Pero aquí hay que darle mucha libertad creativa al influenciador o al creador de contenido, que es quien sabe mejor cómo comunicar las cosas en sus propias redes sociales. Si por el contrario estás contratando a ese influenciador para que el contenido viva en tus redes sociales únicamente, ahí sí puedes ser un poco más estricto en el guión o en la manera, en lo que tiene que comunicar, porque no es un contenido que va a vivir nuevamente en las redes del influenciador, sino en las redes de tu marca. Entonces aquí puedes, digamos, que dar un poco más lineamientos y más estructura para asegurar que la marca se comunica tal cual como la necesitamos, con el tono que necesitamos. Ok, hay una segunda pregunta de Diego. Diego dice, ¿una estrategia de nano y micro influencers es eficiente para marcas de consumo masivo o debería complementarse con mega influencers para lograr un mayor alcance? Mira, para consumo masivo son marcas precisamente como su nombre lo dice, que le abran a la masa, ¿no? Y por lo general, los clientes de consumo masivo lo que buscan es mucho alcance a un bajo costo, ¿no? El KPI principal de muchos de nuestros clientes es awareness. Si yo quiero awareness, es decir, llegarle a la mayor cantidad de gente a bajo costo, lo mejor es trabajar con megas y macros, mucho mejor. Tú vas a tener muchos mejores CPMs que trabajando con nanos y micros. ¿Qué podemos hacer? Podemos complementar la estrategia. Yo te diría, tengamos una base grande de megas y de macros y si queremos, complementémoslo con una tropa de micros, por ejemplo, con canje de producto idealmente, que es donde yo maximizo mi retorno sobre la inversión, y con amplificación. Como los nanos y micros tienen
tan bajo alcance, yo lo que puedo hacer es amplificar los mejores contenidos de esta tropa, en donde también está comprobado que aumento la rentabilidad de mi proyecto y le llego a muchas más personas con un contenido de muy alta calidad y muy bueno. Ok, muchas gracias. Tenemos dos preguntas de Wilman Díaz. La primera dice, desde su percepción, ¿qué genera mayor impacto? ¿La calidad en el libreto o la calidad en la producción audiovisual? Yo creo que las dos son muy, muy importantes. Digamos que, o sea, digamos que los influenciadores, y ya que llevo ya en este negocio 10 años, hace 10 años los contenidos, la verdad, la calidad era muy regular, pero porque no teníamos tan buenos dispositivos o cámaras como las tenemos hoy en día. La realidad es que hoy los influenciadores están creando contenidos de muy buena calidad audiovisual. Entonces la vara se ha elevado y es importante que se siga elevando, ¿no? O sea, nosotros por lo general no trabajamos con influenciadores que produzcan de muy mala calidad, no nos gusta, porque sentimos que es importante. Claramente lo que dice ese influenciador siempre va a ser lo más importante, ¿no? O sea, el contenido va a ser lo más importante. Entonces yo creo que el peso en el contenido y en el guión, por decirlo así, va por encima que la calidad, pero yo te diría que como mínimo tienen que cumplir con cierta calidad, ¿no? Y es que, ojo, la calidad hoy ya no la puede dar un celular, ¿no? No necesariamente son cámaras profesionales, sino que ya hoy un celular puede generar contenido de muy alta calidad. Ok, la segunda pregunta de Wilman es, ¿cómo acceder a la data de los influencers? Pues la data de los influencers hay varias maneras de accederlo. Por ejemplo, todos los influenciadores tienen analytics en sus publicaciones. Entonces, tú le puedes pedir al influenciador directamente que te comparta los analytics, por ejemplo, de sus últimas publicaciones, para tú entender cuál fue el alcance, el engagement rate, el número de interacciones, el view rate, etcétera. Eso te lo da el analytics de los posts de los influenciadores. Si trabajas con una agencia como Goldfish, nosotros contamos con plataformas tecnológicas que nos permiten ver la data de absolutamente todos los influenciadores que hay en el mundo. Todo el mundo que crea contenido en redes sociales está en nuestra plataforma, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos acceso a toda la data y a todas las métricas, y con base precisamente en ese análisis de la data es que una compañía como nosotros hacemos la recomendación idónea de los mejores influenciadores para cada una de nuestras marcas. Ok, tienes muchas preguntas, tenemos muchas preguntas en cola todavía. Roberto pregunta, dice, ¿cómo será todo esto con la inteligencia artificial donde los influencers serán bots? ¿Cómo se humanizarán las marcas en relación a la adopción inminente de esta revolución? Mira, yo siento que la inteligencia artificial definitivamente le va a pegar a todas las industrias, es decir, pero yo no siento que vaya a ahora ser bots, ni mucho menos. Yo simplemente creo que, por ejemplo, para la generación de contenido, los influenciadores van a poder empezar a utilizar inteligencia artificial para enriquecer la calidad y la creatividad de los contenidos que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, eso va a surgir. Otra cosa que estamos viendo es, por ejemplo, la aparición de los influenciadores virtuales. De hecho, Goldfish creó la primera influenciadora virtual del país, que se llama Me lo dijo Flora. Los invito a que la sigan. La acabamos de lanzar hace muy poco y básicamente es una influenciadora hecha con inteligencia artificial en donde no existe una persona detrás de Flora. Flora es hecha 100% con inteligencia artificial y lo que estamos haciendo es entender qué pasa con Flora, qué tanto interactúa la gente, cómo va creciendo. Es un proyecto que está naciendo, pero seguramente más influencers virtuales como Flora los vamos a estar viendo cada vez más. Ok, muchas gracias. Diana pregunta, ¿esta estrategia de microinfluenciadores aplica para el sector financiero como cooperativas? ¿La han aplicado en ese sector? Los microinfluenciadores y los influenciadores en general aplican para absolutamente todo. Yo antes decía que los influenciadores, como pues están en redes sociales y la penetración de las redes sociales es más gente joven, yo le decía a las clientes que tenían targets de más 45, no, sabes que yo siento que pues influencer marketing no es tan afín para ti, vete de pronto a otro medio, un poco más adulto, etcétera. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ya aplica para todo el mundo.
nosotros hicimos una campaña divina ahorita con Nutrien Senior. Nutrien Senior es un alimento complementario para adultos de más de 45. Y ellos hicieron una apuesta muy grande en influencer marketing que nunca habían hecho. O sea, nunca habían hecho como influencer marketing fuerte. Dijeron, vamos a una apuesta de verdad y vamos a invertir un presupuesto, el 50% de nuestro presupuesto de mercadeo a influenciadores. Y nos lo dieron. Y nosotros, ¿qué fue lo que hicimos en esa estrategia? Entendiendo que era para gente un poco mayor. Cogimos a influenciadores, muchos de ellos celebrities grandes, o sea, de 50 años, etcétera. Como los alcances de ellos a veces no son tan altos, también hicimos cierta amplificación de los contenidos de esos influenciadores, y lo que vimos en términos de resultados de la marca y de market share fue que la marca creció 2.5% market share de una lectura a la otra. Entonces fue increíble ver cómo incluso para marcas enfocadas en un target, digamos que más adulto, funcionó. Entonces yo lo que siento hoy en día es que todas las marcas pueden tener influencer marketing, o sea, realmente es afín para todas. Obviamente hay categorías más fuertes que para otras. Si eres una marca, por ejemplo, si eres consumo masivo, retail, telcos, auto, son súper fuertes, y hay otras categorías menos fuertes, por decirlo así, pero yo siento que hay cabida para todos, y ahí la clave es hacer una estrategia correcta y elegir a los influenciadores correctos. Perfecto. Andrea Rocha pregunta, ¿cuál plataforma de influenciadores nos recomiendas? Yo creo que la respuesta es obvia. Pues, agencia de influencer marketing le recomiendo la mía, que es Goldfish. En términos de plataforma de influencer marketing, realmente hoy en día hay muchas. O sea, yo que llevo en este medio tantos años, al principio casi no había. Hoy en día yo en mis últimas investigaciones ya veo miles de plataformas de influencer marketing. Nosotros específicamente trabajamos con Tracker y nos ha ido muy bien con Tracker. En todos los listados siempre salen en el top 5 como mejores plataformas, pero entiendo que también está Creator IQ o Aspire, que son muy buenas, pero si la idea, o sea, si van a asociarse con una plataforma, que sea una plataforma buena. ¿Qué pasa? Contratar la licencia de una plataforma es súper costoso. Estamos hablando de $30,000 al año, o sea, estamos hablando de montos grandes. Entonces, pues, si ustedes no la pueden contratar, contraten a una agencia que tenga plataforma. En este caso, por ejemplo, Goldfish, como les dice, tiene una plataforma y pues pueden acceder a la plataforma a través de nosotros. Bueno, Roberto pregunta, dice, ¿se acabará esta tendencia en el futuro teniendo en cuenta el abaratamiento de los costos? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Se acabará esta tendencia en el futuro teniendo en cuenta el abaratamiento de los costos? No entiendo la pregunta. Roberto, si nos puedes reformular tu pregunta, te agradezco. Sí, porque el abaratamiento de los costos, ¿de qué? No sé a qué se refiere. Entonces No amplía más información. Dice Diego, tuvimos una activación con nuestros influenciadores donde pusimos pauta en contenido de la marca generado desde sus cuentas. Esta dinámica no era del todo bien recibida por ellos, ya que al lograr mucho más alcance se castigaba su engagement rate. ¿Cómo se debería manejar? Se castiga el engagement rate. Definitivamente se castiga. Tú amplificas para lograr mayor alcance, pero tú no puedes esperar el engagement rate orgánico en el amplificado. Ahí tú ya te empiezas a comparar con engagement rates de pauta, no de contenido orgánico, porque estás comparando peras con manzanas. Entonces, tú te comparas contra los contenidos pautados, y lo que estamos viendo y la data nos muestra es que el engagement rate de los contenidos de los influenciadores pautados generan 2 veces mayor engagement rate que el contenido pautado de la marca. Entonces, sí es mejor, pero tienes que comparar pauta contra pauta y no pauta contra orgánico. Y David Rincón dice, ¿cómo se está blindando de aquellos influenciadores que tienen seguidores, likes y comentarios por bots que no son orgánicos sino pagos? Eso se llama el porcentaje de fake followers. Yo les mostraba ahorita en el análisis de data que nosotros tenemos y hablamos de un credibility score. En ese credibility score, una de las componentes del credibility score es el porcentaje de fake followers que tiene el influenciador. Entonces, una plataforma como Tracker mide el porcentaje de seguidores falsos que tienen los influenciadores. Y lo mide nuevamente a través de algoritmos, pero es número de seguidores, depende del engagement rate, si los seguidores que lo siguen
tienen fotos o comentan o son falsos o no, o sea, y hay como muchas maneras de entender si los seguidores son falsos o no. Y ese credibility score que yo les mostraba tiene fake followers dentro de su ecuación. Entonces, trabajando con plataforma, tú puedes entender el porcentaje de fake followers que tienen los influenciadores y, por ejemplo, la idea es no trabajar con influenciadores que tengan más del 25% de fake followers. Y David hace una segunda pregunta. Desde tu perspectiva, el influencer marketing debe estar más enfocado en campañas de awareness y consideración que conversión y ROI. No. El objetivo lo define el cliente según lo que necesite. Si el objetivo de la marca es generar ventas, deberíamos estar pensando en una campaña de generar ventas. Obvio, yo necesito poder medir la campaña para asegurar que lo puedo hacer. Si es una campaña de consumo, si es una marca de consumo masivo, medir la venta de consumo masivo es casi imposible. Pero si mi cliente es de e-commerce, yo puedo contratar a influenciadores, darles un código único, por ejemplo, a cada influenciador y medir qué tanto convirtió cada uno de los influenciadores. De hecho, dentro de Goldfish somos expertos en hacer modelos de pago por resultados, en donde no le pagamos fijo al influenciador, sino que le pagamos variables según los resultados que alcancen, y ese resultado puede ser venta, o puede ser registro en form, o puede ser un lead, o puede ser descarga de una aplicación, lo que necesite el cliente. Pero no, los influenciadores nos ayudan a todo el funnel de conversión y cada vez nos estamos enfocando más en el bottom del funnel. Natalia, te voy a pedir 5 minutos más para que terminemos las preguntas. Todavía tenemos unas aquí en cola y pues a la audiencia si es posible. Dice Jonathan, ¿ustedes hacen estudio de influencers y contacto con ellos? Nosotros hacemos estudio de influencers y contacto con ellos, todo. O sea, nosotros lo que hacemos es la gestión absolutamente completa. O sea, lo que nosotros esperamos de uno de nuestros clientes es que nos entregue un brief para entender exactamente qué es lo que necesita el cliente, y con base en ese brief nosotros desarrollamos toda la estrategia, todos los contenidos, le proponemos los perfiles, y una vez el cliente aprueba, nosotros hacemos toda la gestión de contactarlo, de cerrarlo, de negociarlo, de asegurar que postee, de pasar el reporte, es decir, absolutamente todo para que el cliente solo tenga que básicamente aprobar contenidos y recibir reportes de resultados. Perfecto. Dice Fernando Roca, agradece pues la buena información, y dice, ¿cómo se combina correctamente el IGN con la amplificación del influencer? Porque creo que son muy contradictorios a la hora de tener el control. ¿El IGN? Sí. ¿Qué es el IGN? Fernando, ¿qué es el IGN? No sé qué es el IGN. Bueno, ya por acá nos habían IGC. puesto preguntas. Ahí dice Influencer Generated Content, es que es IGC. Es que me Ah, dice ok, IGC. Sí, IGN escribió. El Influencer Estoy leyendo tal cual. Entonces, ¿cómo se compara el Influencer Generated Content con cuál, perdón? ¿Cómo se compara? Espérate que se me perdió, es que hay tantas preguntas en cola. ¿Cómo se combina correctamente el IGC con la amplificación del influencer? Porque creo que son un poco contradictorios a la hora de tener el control. No, tú puedes tener el influencer, o sea, el Influencer Generated Content es, en vez de decirle a la productora o a la agencia creativa que te haga contenidos, le dices a un influenciador. Y con ese contenido alimentas tus redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo soy una marca de champú y yo tengo cremas para peinar y yo quiero enfocarme en peinados. Entonces, yo puedo contratar a 5 influenciadoras que se hagan peinados para que cada una de ellas me pase un video de un tutorial de peinados y que me lo pase semanalmente. Perfecto. Entonces, yo con eso cojo esos tutoriales de peinados y yo alimento mis redes sociales o mis plataformas digitales con ese contenido, como si le estuviera contratando a una productora que me hiciera unos tutoriales de peinados. Pero en este caso estoy contratando a unos influenciadores para que me hagan los tutoriales de peinados. Ese contenido que yo contraté, yo puedo usarlo según la licencia que yo haya adquirido. Es decir, yo lo puedo poner en mis plataformas, pero yo puedo pautarlo, yo lo puedo poner como un comercial de televisión, yo lo puedo poner donde yo quiera.
¿correcto? Entonces, y la amplificación es, si yo contraté este contenido y lo quiero amplificar, yo tengo la licencia para amplificarlo, yo puedo amplificar esos contenidos también desde la cuenta de mi marca. Si yo quiero que salgan desde la cuenta del influenciador, pues también lo puedo hacer, pero tengo pues obvio que haber llegado a ese acuerdo previo con el influenciador para amplificar los contenidos desde el perfil del influenciador. Pero, o sea, se trabaja con ambos perfectamente. Pregunta Diana, ¿dónde te ubicamos para una asesoría y cotización? Supongo que en tu LinkedIn y en tu sitio. En mi LinkedIn, y si quieren, el correo de Goldfish es contacto@goldfish.com.co. Y ahí nos pueden escribir a contacto@goldfish.com.co y con mucho gusto atendemos a sus solicitudes. Perfecto. Voy a dar respuesta a 2 preguntas más, porque hay muchas en cola que no las habían puesto en el módulo de preguntas. Entonces, tenemos 2 participantes que están levantando la mano. No sé si nos puedes ayudar, Valeria, con micrófono para Alexis y Daniela. Listo, Elizabeth, ya les damos la... Ok. Pero tal vez bajaron la mano. Sí, tienen que Sí. levantarla para poderles dar audio. El que quiera hablar. Alexis y Daniela sí tenían la mano levantada o fue error. Tal vez no. Bueno, por acá Pablo Candela dice, ¿qué tan negativo puede ser un influencer que realizó una campaña por cierto producto, pero luego él fue noticia negativa por mal comportamiento? Es harto, no nos gusta, puede pasar. O sea, nadie está exento a hacer algo malo, por decirlo así. Al final estamos trabajando con seres humanos, que los seres humanos pueden cometer errores. Aquí, ¿cuál es la idea? Que tratemos nuevamente de que cuando elijamos a los influenciadores que para nuestra campaña, tratemos de elegir aquellos que sean brand safe. O sea, no nos metamos con gente que genera escándalos todo el tiempo, que hace complots, que hace contenido revolucionario, ¿no? O sea, porque seguramente puede que ahorita no esté sucediendo nada con ese influenciador, pero puede que vaya a suceder algo, ¿no? Porque es un influenciador candela, por decirlo así. Entonces, vámonos con influenciadores más tranquilos, que yo me sienta más cómodo como marca para que ese riesgo no sea tan latente, pero al final el riesgo puede suceder. Entonces, pues es un riesgo que si queremos ser influencer marketing debemos tomar. Bueno, y hacen una pregunta. Vamos a atender ahora sí las últimas 2. Ya estamos pasados como casi 10 minutos. Dice, estoy iniciando una tienda virtual. ¿Qué me recomiendas para este proceso de inicio? ¿Alguna plataforma para aprender sobre marketing digital? Pues lo mío es marketing de influencia, te soy sincera. Entonces, de marketing de influencia, la sugerencia es si quieres influenciadores de una, son un excelente vehículo. Puedes comenzar con influenciadores, depende de tu tamaño, que puedas pagar, pues seguramente micros y nanos. Si puedes pagar influenciadores más grandes, genial. Pero los influenciadores definitivamente te van a ayudar a dirigir tráfico y conversiones a tu tienda. Yo voy a aprovechar aquí para contarles que IAB tiene una certificación de fundamentos profesionales de marketing digital y pues en nuestro sitio también en IAB Colombia encuentran información de la certificación. Creo que podría ser un muy buen inicio para ti. Y para terminar le vamos a dar la palabra a Henry Velázquez, que tiene la mano levantada. Parece que Henry sí tiene la mano levantada y terminamos con la pregunta de Henry. Listo, ya Henry puede hablar. Que abra su micrófono. Hola, Natalia, Elizabeth, ¿cómo están? Hola, Henry. Bueno, Natalia, yo aquí encantado de escucharte y estoy seguro que si te escucho 5 horas más nunca me aburro. Yo creo que contigo es fácil ver que quien habla es la experiencia más que la bella mujer que tenemos enfrente. Quisiera, bueno, tú ya lo mencionaste, pero de todas maneras sí quisiera de pronto como hacerte una pregunta adicional y es con respecto a la bendita inteligencia artificial. Es decir, nosotros sabemos que a este mundo que está cambiando tan rápido, hoy tenemos la inteligencia artificial, mañana o pasado mañana o el otro año no sabe qué tendremos.
Ya estaremos con el dichoso metaverso ya más estructurado. Y yo creo que definitivamente los verdaderos influencers serán los avatares. O sea, cada uno tendrá su avatar y los mismos influencers tendrán su propio avatar ya desarrollado y fortalecido. Pero a su vez habrá contrainfluencers, es decir, aquellos que dicen, bueno, qué tan artificial o qué tan falso o qué tan verdadero es. Me refiero a que, como tú sabes, hoy en día ciertas composiciones que se hacen con inteligencia artificial, a la gente le entra y dice, bueno, ¿esto será una inteligencia artificial o será un humano el que lo hizo? A mí me parece que con los influencers va a pasar igual, ¿o no, Natalia? Sí, eso lo mencionaba un poco anteriormente y yo lo que creo es que los influencers van a seguir existiendo porque en la medida en que haya cada vez más penetración de Internet, de penetración de las redes sociales, más personas con el hábito de crear contenido, entonces lo que vamos a tener es muchos más creadores de contenidos. El influencer marketing para mí es algo que va a seguir. ¿Qué va a pasar? La inteligencia artificial para mí y para el nicho de los influenciadores va a entrar a hacer contenidos mejores seguramente. Va a hacer a que, puedo yo hoy estar en mi casa, pero puse un fondo verde, por decir cualquier cosa, y pongo una foto como si estuviera en París, en Roma y en Milán en el mismo día, y todo se hizo con inteligencia artificial. Entonces yo voy a seguramente hacer publicaciones, digamos que tomándome insumos o apalancándome de herramientas de la inteligencia artificial para meterle mayor creatividad a mis contenidos. De hecho, lo mencionaba anteriormente, existe todo este fenómeno de los influenciadores virtuales que hasta ahora está llegando, que nosotros dimos inicio con Flora, me lo dijo Flora, y es una influenciadora que no existe, que está hecha 100% con inteligencia artificial, con diseño 3D, y estamos probando a ver qué pasa, cómo nos va. La estadística que tenemos de los influenciadores virtuales en el mundo es que están cogiendo fuerza, y no solo como influenciadoras independientes, sino nosotros estamos viendo un poder interesante para ser influenciadoras para las marcas, para que la marca misma pueda tener una identidad hecha a una persona que pueda ayudarle a amplificar los diferentes contenidos desde las plataformas digitales de la marca. Entonces, es un proyecto, de hecho, que estamos trabajando activamente desde mi otra empresa que se llama Galilea, que Galilea lo que busca precisamente es ayudarle a todas las marcas a entrar al metaverso. Listo. Natalia, mil gracias de nuevo por tu tiempo, por este tiempo extra. Creo que te vamos a repetir la invitación porque pues definitivamente fue un tema muy importante para nuestra audiencia. Muchas gracias a Marketing University y muchas gracias a ustedes por estar aquí los jueves cada 15 días. Un abrazo y en 15 días nos vemos. Que estén muy bien. Perfecto. Gracias, Natalia. Gracias. Chao. Chao.